Jamás presté oídos a lo que la gente llamaba la luz al final del túnel. Esa noción extraña, tan recurrida por aquellos que afirmaban haber vislumbrado un destello al borde de la muerte, siempre me resultó distante. Y sin embargo, aquí me encuentro, en lo que parece ser ese túnel que tantos han descrito. Pero ¿cómo es esto posible? Lo último que recuerdo, estaba solo, en mi cámara privada, observando la vasta ciudad a mis pies. Después, una sensación de pesadez me invadió. Mis fuerzas me abandonaron y el próximo instante me vi tumbado, sin poder moverme, en el lecho que había sido mi trono de descanso. ¿Fui envenenado? ¿Acaso traicionado? Piensa, Grey. Había muchos que habrían celebrado tu muerte. Después de todo, yo era un rey. Pero por más que intente comprender el fin de mi existencia, de nada sirve ahora. Mi destino ha sido sellado, y lo único que me queda es aceptar este desenlace. Solo espero que, si hay algo al final de este trayecto, no se trate de un coro de ángeles que me reciba con cantos vacíos. ¿Qué es esto? ¿He vuelto a nacer? Entonces, ¿esa luz al final del túnel era en realidad el comienzo de una nueva vida? Supongo que las preguntas pueden esperar. Donde quiera que me encuentre, comprendo el idioma, lo cual es por sí mismo una señal alentadora. Una mujer me sostiene con ternura. Su sonrisa, resplandeciente y cargada de un amor que jamás conocí en mi vida pasada, me desarma por completo. Es bella y radiante. Su bondad parece envolvente, casi maternal. A su lado, un hombre con mandíbula firme y cejas ceñidas, de aspecto recio y severo. Este ha de ser un hombre de carácter. Aún no entiendo la naturaleza de este entorno, pero se percibe estable, seguro, al menos por ahora. Los días y las semanas pasan lentamente. Mi madre Alice demuestra ser una mujer de noble corazón, de temple firme pero cálido, quien sostiene con sabiduría las riendas de la familia. Mi padre, Reynolds, es un hombre confiable y lleno de carisma, aunque su comportamiento pueril resulta desconcertante. Aún así, agradezco haber renacido en un hogar tan encantador, pese a las tribulaciones de esta vida infantil que desafían incluso mi mente curtida en la adversidad. La carencia de control sobre mi cuerpo y la imposibilidad de manejar siquiera mis funciones más básicas. La fortaleza mental que perfeccioné como rey y la tenue esperanza de que todo esto fuese un sueño son mis únicas armas para mantener la cordura. Este lugar parece haberme llevado a un tiempo distante, a una era más arcaica. La gente va y viene, portando armas como si fueran prendas habituales, y frascos de extrañas pociones se comercian en cada esquina en la que volteo. Asumo que deben ser medicinas rudimentarias. Durante estas semanas he dedicado cada momento de vigilia a observar y comprender mi entorno. He aprendido suficiente para intuir qué esperar de este nuevo mundo, aunque aún queda mucho por desentrañar. Cada vez que mi padre regresa, sin titubear, me alza entre sus brazos y me lanza al aire, como si fuera una simple pluma. Mi madre, horrorizada, siempre intenta detenerlo. Pero mi cuerpo es débil, una triste sombra de la fortaleza que alguna vez tuve, y este sencillo juego me reduce a un estado deplorable en sí mismo. Una vez, malinterpretando mis gestos, Rey decidió agitarme sin cesar, como si fuera un saco de papas. No se detuvo hasta que mi rodilla impactó contra una pared. Incapaz de soportar este dolor, rompí en llanto, y mi madre,
tras reprenderlo con severidad, me tomó en sus brazos e intentó consolarme con palabras suaves. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. Sus manos comenzaron a brillar con una luz que nunca había visto antes. Esa luz era magia, una energía que sanó mis heridas con una calidez indescriptible. Tal vez, y solo tal vez, he sido demasiado apresurado en mis conclusiones. Este mundo es mucho más de lo que parece. En esta tierra, donde el poder mágico parece fluir con naturalidad, es posible que aún no comprenda nada de lo que me rodea. En mi vida anterior, fui un rey, un soberano que condujo ejércitos, que doblegó a guerreros de todas partes en duelos que estremecieron al mundo. Y aún así, a pesar de los títulos, las victorias y las aclamaciones que me acompañaban, jamás había experimentado un orgullo tan singular como el que ahora siento. Finalmente, puedo gatear. Absorbido por el esfuerzo de moverme, perdí noción de lo que me rodeaba, hasta que, sin darme cuenta, mi cabeza fue a parar contra un espejo. Al levantar la vista y observar mi reflejo, algo nuevo me golpeó. Aún me resultaba extraño mi nombre, Art, un nombre encantador, pero inusual para un rey. Aunque debo admitir, mirándome de cerca, soy bastante adorable. Cuidado, futuras damiselas, que vuestro corazón puede ser presa de este pequeño monarca. Con dulzura infinita, mi madre me besó la mejilla, susurrando un deseo de sueños tranquilos antes de retirarse. Era un gesto cálido, de un amor tan puro que, por un instante, incluso me sentí tentado a ceder al sueño. Sin embargo, tenía una misión que cumplir. Primero, retiré mi cobija y la dejé caer al suelo, creando una ruta segura desde mi santuario de madera, la cuna. O mejor dicho, mi prisión de piel de roble se alzaba a una altura imponente. Tras una feroz lucha para escalar los barrotes, logré deslizarme hacia mi confiable manta, aterrizando de manera victoriosa. La ocasión era perfecta. Mi madre estaba ocupada y tenía al menos una hora para explorar. Con paso decidido, avancé hacia la biblioteca de la casa. Mi objetivo, desde el momento en que descubrí aquel paraíso de conocimiento. Desde entonces, cada noche me he aventurado entre sus libros, en búsqueda de entender este mundo que ahora es mío. He aprendido que el continente en el cual nací se llama Dikaten y se divide en 3 grandes reinos. Elenoil, una tierra misteriosa y oculta en el bosque, hogar de los elfos. Darb, el inmenso subterráneo donde habitan los enanos. Y Sapin, el reino humano, el más densamente poblado. Al igual que en mi mundo anterior, aquí el poder se transmite de forma monárquica. Sin embargo, el trono se hereda, sin más ceremonias ni pruebas. Desde el principio, noté que este mundo carece de muchos de los avances que conocía, pero pronto entendí el porqué. Aquí no necesitan lo que nosotros llamábamos tecnología, ya que tienen algo conocido como magia. En mi mundo pasado, los guerreros nos alimentábamos de una energía llamada Ki, la cual adquirimos mediante un entrenamiento riguroso y que utilizábamos para fortalecer nuestros cuerpos y almas. Aquí existe una fuerza parecida, llamada maná, pero a diferencia del Ki, que solo brota desde el interior de las personas, el maná está en todo aquello que nos rodea, como si se tratase de un río invisible que fluye por el aire, por la tierra y por cada rincón de la existencia. El poder de controlar el maná es en buena medida un don hereditario.
y solo 1 de cada 100 niños lo posee. Existen 2 maneras principales de emplearlo: la potenciación y la conjuración. Los potenciadores canalizan el maná en sus propios cuerpos, alcanzando fuerza, agilidad y resistencia sobrehumanas, aunque limitado a distancias cortas. Los conjugadores, en cambio, proyectan el maná hacia el exterior, moldeando el entorno a su antojo, aunque dependan del flujo de maná externo para completar sus hechizos. Mi madre, por su parte, pertenece a una clase especial de magos llamada desviadores. Encima es una sanadora, alguien capaz de emitir un maná único para curar heridas. He leído que los primeros signos de la magia surgen en la adolescencia, cuando el núcleo de maná comienza a formarse en el cuerpo, similar al centro del ki en el que entrenábamos. La meditación y la concentración son necesarias para reunir el maná disperso, organizándolo en un punto de poder. Me pregunto si... Parece que está funcionando. ¡Está funcionando! ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Mi madre me ha encontrado. Oh, madre, no entiendes. Estaba a punto de iniciar mi viaje para convertirme en el mago más grande de este mundo. Así que, por favor, no me mires como a un niño travieso. Y así mi cuerpo me traiciona de nuevo. He sido reducido a un mero rey caído, incapaz de controlar sus propios esfínteres, manchando así su pañal en el mismo instante en que intenta concentrarse. Una lección de humildad para quien alguna vez fue un soberano indomable y ahora no es más que un bebé luchando por dominar su intestino. He descubierto que mi madre, Alice, lleva un diario en el cual ha registrado cada detalle de estos 2 años. Con cada página parece aprender un poco más sobre mí, y su cariño se revela en cada palabra escrita. Estoy convencido de que para ella no hay criatura más adorable en el mundo que su propio hijo. Mi cabello castaño y mis ojos azules, que la miran con una inteligencia inusual para mi edad, son motivo de asombro y preocupación. Sabe que cuando crezca, seguramente me meteré en problemas, y ya se ha prometido ser lo suficientemente estricta como para guiarme en el camino correcto. Mientras mi madre se empeña en criarme con prudencia y cariño, mi padre tiene ideas muy distintas. Con la pasión de un guerrero, se imagina mi futuro en el combate y habla de enseñarme a manejar con la espada, aunque apenas puedo gatear. En él veo un entusiasmo que casi no corresponde con mis capacidades actuales, pero que aprecio como una promesa de futuras aventuras. Una de las cosas que más me agrada de mi madre es que ha empezado a notar mi interés por los mercaderes que se reúnen en el centro de Ashford. De vez en cuando, nos lleva a la plaza del mercado para comprar provisiones, siempre asegurándose de que me sienta feliz y satisfecho, aunque insiste en que no es para malcriarme. Dice que lo hace para que tenga alimentos frescos y pueda aprender del mundo exterior. Ve en mí un espíritu curioso y se empeña en nutrirlo a su manera. Viendo cómo crezco, mi madre se pregunta a menudo cómo seré cuando llegue a la adultez. Tiene una confianza casi dolorosa en que algún día la influencia de Rey, mi padre, despertará en mí un deseo de convertirme en aventurero. Sin embargo, su amor maternal le impide dejar de preocuparse. Quiere que mi vida me depare algo mejor que los peligros que acechan a esos jóvenes soñadores que siempre persiguen la gloria sin saber lo que realmente implica. Por el momento, sus preocupaciones se centran en mis pequeñas escapadas al estudio. La lectura es un refugio que ansío cada noche y me he vuelto experto en escabullirme hasta esa sala silenciosa,
pese a sus múltiples intentos de evitarlo. Tal vez es su determinación que ha considerado mover mi cuna allí mismo, con tal de mantenerme vigilado. Sin embargo, es una resolución que parece aplazar día tras día. Han pasado 2 años desde que emprendí mis primeras incursiones al estudio de nuestra casa, y en ese tiempo he aprendido mucho más de lo que los libros podían ofrecerme. Observando a mi padre, he visto cómo entrena, y me fascina su manera de invocar el maná. He notado que recita un cántico en voz baja, invocando algún poder oculto. Al hacerlo, logra mover pequeñas piedras a su alrededor. Me intriga profundamente el tipo de fenómeno mágico que está conjurando. Me tienta la posibilidad de explorar esas artes, de entender el misterio detrás de estos gestos y murmullos. En esta vida tan diferente a la que dejé detrás, empiezo a vislumbrar caminos que jamás imaginé recorrer. Tal vez este viaje apenas comienza. Las rocas flotaban a su alrededor, suspendidas, como si aguardaran en silencio la señal de un conjuro mayor. Mi padre, tras largos minutos de preparación, las lanzó con todo el ímpetu que pudo reunir. Sin embargo, el espectáculo resultó a mis ojos un tanto patético, y aún así, él se declara a sí mismo impresionante, como si en ese intento residiera una gran hazaña. Ah, me temo que jamás llegaré a comprenderlo. 3 minutos de férrea concentración para algo que bien podría replicar con sus propias manos y mucho menos esfuerzo. Entonces, siento la cálida caricia de mi madre sobre mi cabeza, sus dedos recorriendo mi cabello con esa ternura inquebrantable. Me pregunta con dulzura si acaso estoy observando a mi padre, quien, debo añadir, acaba de destruir el jardín entero con su temerario entrenamiento. Pero Rey, en su obstinación, se dispone a comenzar de nuevo. Es un guerrero diligente, incansable en su práctica. No tardé en descubrir que mi padre es un potenciador. Me pregunto a menudo qué clase de habilidad despertaré cuando llegue el día en el que el maná en mi interior cobre vida. Observándolo, veo cómo respira profundamente y lanza golpes y patadas al aire. Para un observador sin experiencia, parecería un loco danzando al vacío. Sin embargo, en cada golpe y cada movimiento, puedo leer la precisión y el rigor. Para mí, este extraño ritual es una sinfonía en movimiento, una melodía mortal que solo un guerrero experimentado podría componer. Verlo entrenar me trae recuerdos de mis propios inicios en el arte de la guerra, de aquella época en la que me forjé como el rey que fui. Aunque, por mucho que me tiente la nostalgia, este no es el momento de entregarme a esos pensamientos, pues en este instante debo enfrentarme a mi más temible adversario, los escalones. Estos titanes de madera, firmes y desafiantes, aguardan el más mínimo error para hacerme caer. A veces en la vida de un hombre, llega el momento de enfrentar sus miedos. No es que tema los escalones, claro está. Tan solo cierro mis ojos, una mera precaución para evitar que el polvo me cause daño. No obstante, mi madre, siempre dulce, malinterpretó mi gesto y pensó que necesitaba descansar. Agradezco su preocupación, pero mis ojos no anhelan sueño. Lo que mi espíritu ansía es conocimiento, la expansión de mi mente. Mientras caminábamos frente al estudio, aproveché la oportunidad para rogarle a Alice que me dejara entrar y enriquecerme en ese santuario de sabiduría. Pese a su insistencia en que debía dormir, no tuve más opción que recurrir a mi técnica definitiva. Tras 2 largos años de cultivar la ternura, he perfeccionado lo que llamo los ojos de cachorro. Una expresión calculada que rara vez falla en ganarse el favor de mi madre.
Ella, por supuesto, cayó rendida ante mi encanto, y aunque fue a regañadientes, me permitió jugar en el estudio. Sé bien que algunos podrían considerar esta táctica indigna de un guerrero, pero un verdadero estratega utiliza todas las armas en su arsenal. En esta misión, mi madre es el guardián que custodia la puerta, siempre vigilante con su rostro amable, obstaculizando mi camino al saber prohibido. No obstante, mi oportunidad se presentó cuando el familiar estruendo causado por mi padre en el jardín hizo añicos la paz que hasta entonces había reinado en este palacio que es mi hogar. Alice no tuvo más remedio que abandonarme para atender este desastre que Rey, una vez más, había causado. Pobre hombre, me temo que su propio ímpetu será su ruina. Por fin, con el estudio a mi merced, puedo dedicarme a mi mayor labor. Estos 2 años han sido de aprendizaje, no solo del mundo que me rodea, sino de mi propia esencia. He trabajado incansablemente en el desarrollo de mi núcleo de maná, esa chispa primordial que sé que definirá mi destino en este nuevo mundo. Con paciencia y precisión, he reunido los diminutos fragmentos de maná en mi interior, guiándolos lentamente hacia mi plexo solar. Esta tarea es una prueba de voluntad y fuerza mental, una labor que, por su complejidad, toma años de adolescencia en completarse de forma natural. No obstante, estoy decidido. Mis esfuerzos no serán en vano. Ya puedo sentir que estoy cerca, que solo me falta una pieza para completar esta etapa de mi viaje. Fue entonces, en ese instante de concentración absoluta, cuando cometí un error fatal en mi afán por reunir maná. Una poderosa explosión sacudió los cimientos de lo que hasta ese momento era mi hogar. A lo lejos, una bola de fuego envolvió a mis padres, atrapados sin oportunidad de salvar su nido de amor. Frente a tan desolador cataclismo, el primer pensamiento de mi madre se dirigió hacia el paradero de su primogénito, extraviado en algún rincón de la casa. Los gritos de desesperación de Alice despertaron en Rey el inquebrantable sentido de sacrificio que todo hombre digno lleva consigo. Sin dudarlo, mi padre se lanzó al ardor de las ruinas incandescentes, abriéndose paso hasta el mismísimo epicentro de la explosión. Al llegar, lo que sus ojos contemplaron le robó el aliento, y cayendo de rodillas, una mezcla de asombro y desesperación inundó su rostro. Pronto, Alice se unió a la escena, llena de preocupación, y al preguntar qué había sucedido, Rey solo pudo responder, incrédulo, que su hijo era apenas un infante. La intensa concentración que me había envuelto permitió que mi núcleo de maná se formara al fin. Tras 2 años de disciplina y perseverancia, siento un orgullo indescriptible por este logro. Así que esto es poseer un núcleo de maná. Incluso los árboles parecen más verdes de lo habitual. Espera, ¿teníamos un árbol dentro de casa? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Es posible que hayamos sido atacados? ¿Quién osa irrumpir en mi castillo? En el último año han ocurrido diversos cambios. Reconstruimos la casa, y mi madre, además de enseñarme a leer y escribir, ha cultivado mis conocimientos sobre la manipulación del maná y la potenciación. Aunque mi cuerpo aún se muestra bastante débil, por lo que mi padre optó por iniciar un riguroso entrenamiento físico. Con el tiempo, y tras una leve mejora, Rey consideró que era momento ideal para iniciar mi práctica con la espada de madera, obsequio de mi cuarto cumpleaños. La perspectiva de entrenar a su propio hijo avivó el espíritu de Rey, quien se ha empeñado en retarme cada vez que tiene ocasión. Este entrenamiento ha dado frutos, pues he aprendido a sincronizar el flujo de maná con mi respiración.
dado que el núcleo de maná actúa de modo similar a cualquier órgano vital. Sospecho que solo logro comprender conceptos tan abstractos por los recuerdos que guardo de mi vida pasada. Me resulta difícil imaginar que un niño de esta edad habría alcanzado tal comprensión. Finalmente, concluidos los principios teóricos, me dispongo a atacar, recurriendo a los conocimientos de mi vida pasada. Lanzo una serie de tajos con la espada, pero Rey, con una simple rama, desvía cada uno de mis intentos. Mi combinación de ataques resulta ser insuficiente para superar su defensa, y confiado, me desafía en plena contienda. No se detendrá hasta que lo haga yo, así que decidí reunir todo mi maná y me abalancé una vez más, logrando esta vez romper su guardia y su improvisada arma, dejándolo completamente expuesto. Con la victoria asegurada, finalmente tengo algo de tiempo para meditar y elevar mi maná. En mis investigaciones descubrí que en este mundo, el poder se mide por el color del núcleo del maná. Debido a la sangre y otras impurezas, el núcleo inicia su ciclo en un tono negro, pero con el tiempo, estas impurezas se disipan y el núcleo adopta nuevos matices, progresando del negro al rojo, luego al naranja, amarillo, plateado y finalmente el color blanco. Cada uno de estos colores se subdivide en 3 estados: oscuro, estable y claro. Cuanto más claro, mayor es su poder, y por ello, debo enfocar mis esfuerzos en purificarlo. Parece imposible gozar de un momento de paz en esta casa. ¿Acaso un infante no puede disfrutar a tiempo a solas para cultivarse? ¿Cómo se supone que avanzaré en mi aprendizaje de este modo? Como si hubiera leído mi mente, durante la cena, Rey sugiere a Alice que tal vez ha llegado el momento de buscarme un mentor adecuado. Y así comenzó el conflicto. A partir de la sugerencia de mi padre, la paz doméstica fue sustituida por una batalla campal que haría temblar a cualquier consejo de guerra. En un rincón, mi madre, la desviadora, armada con sus leales zanahorias, se oponían fervientemente a mis estudios en tierras lejanas. En el otro extremo, mi padre Rey, comandante de las legiones de Chícharos del Norte, resistía con firmeza cada reproche, defendiendo que jamás imaginó que su primogénito, el heredero del trono de madera, desarrollaría un talento inusual para el manejo del maná a tan corta edad. Movido por el amor y la humanidad, Rey declaraba que no deseaba convertirse en un obstáculo para mi potencial. La razón del enfrentamiento no era otra que la negativa de mi madre a enviarme solo a Cyrus, una ciudad que se alzaba a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, Rey, en su prudencia, no pretendía dejarme sin apoyo alguno, sino que proponía confiarme al cuidado de su antiguo y noble amigo. Pasaron varios minutos de acalorada discusión. Ambos, con miradas firmes y desafiantes, dirigieron sus ojos hacia mí, dejándome la responsabilidad de la decisión. Me preguntaron si deseaba embarcarme hacia una gran ciudad y recibir la tutela de un verdadero maestro. Me sorprendí ante tal muestra de confianza. ¿Acaso estaban dejando en las manos de un niño de 4 años el rumbo de su propio destino? Ante esta inesperada disyuntiva, me vi obligado a recurrir a las habilidades diplomáticas que también había cultivado en mi vida anterior. Así que propuse una opción que parecía no haber cruzado por sus mentes. Les pregunté si no sería posible que ellos mismos me acompañaran en esta travesía. Sus expresiones se suavizaron al oír la propuesta, y por un instante temí que mi pedido fuese considerado inalcanzable para alguien de mi posición. Para mi sorpresa, ambos estallaron en carcajadas, como si dicha alternativa fuese una idea tan simple que ninguno la hubiera considerado. La tranquilidad los envolvió
satisfechos al saber que podrían estar a mi lado en esta importante etapa. Fue así como quedó sellado nuestro destino. Mis padres comenzaron los preparativos de inmediato para un viaje que duraría 3 semanas hacia el desconocido horizonte. Me pregunto qué maravillas y desafíos nos deparará este nuevo destino. Esa misma noche, movido por la emoción, decidí estudiar un poco sobre la ciudad de Cyrus, en la que pasaríamos los próximos años. Sin embargo, mi madre, siempre vigilante, me descubrió inmerso en la lectura y con firme ternura insistió en que descansara, ya que al amanecer emprenderíamos nuestro viaje y era preciso que cerrara los ojos y permitiera que el descanso restaurara mis fuerzas. Sabiendo que me aguardaban días llenos de aventuras, prometió que llevaríamos libros para el camino, de modo que pudiera saciar mi curiosidad durante el trayecto. Esa misma noche, me explicó también que la razón de nuestra partida apresurada era gracias a los viejos amigos de mis padres, un renombrado grupo de cazadores conocidos como los Cuernos Gemelos, quienes compartían nuestro destino. Nos uniríamos a ellos para compartir la travesía, un alivio en vista de los peligros que pudieran surgir en el camino. Recordé entonces que esos cazadores nos habían brindado su ayuda al reconstruir nuestro hogar tras los últimos eventos. Formaban un grupo formidable, 2 conjuradores y 3 potenciadores, todos ellos curtidos en los rigores de la aventura. Al fin, me decidía. Dejaré atrás la serenidad de este pequeño pueblo para descubrir los misterios y desafíos que este vasto mundo me tiene reservados. A la primera luz del alba, partimos hacia las afueras del pueblo. En la distancia, se distinguían las figuras de quienes serían nuestros guías en este nuevo capítulo de mi vida. Nos recibieron con gritos y saludos, y al acercarnos, Rey abrazó a uno de ellos como si fuese un hermano, antes de presentármelo. Con la dignidad que corresponde a un noble, incliné mi cabeza y me presenté, agradeciendo los servicios que nos brindaría en la travesía. El hombre, sin embargo, respondió con una caricia sobre mi cabeza como si fuese un niño. Se llamaba Adam Grange, un poderoso potenciador con maestría en el arte de la lanza. Antes de poder reaccionar, fui secuestrado en un abrazo por una mujer que, sin escrúpulo alguno, osó estrecharme contra su pecho con fuerza. Su nombre era Angela Rose, una conjuradora de viento que parecía ignorar los principios de decoro al elogiar, sin reserva alguna, mi belleza infantil. Al borde de la asfixia, en medio de aquellos excesivos halagos, sentí el alivio de un hombre de imponente tamaño que, con una sola mano, me alzó y me puso a salvo. Su nombre era Dude Walker, un conjurador experto en magia de tierra, cuya nobleza de espíritu me recordaba a la de un leal sabueso. A una prudente distancia, sentada sobre una barda, observaba a una joven de mirada aguda y actitud reservada. Era Jasmine Flamesworth, una potenciadora con habilidades en el manejo de las dagas dobles. Su cortesía se limitó a un leve gesto de cabeza antes de dirigirse a la carreta, dejando en claro su preferencia por la distancia. Helen Shard, la última integrante y arquera mágica, se disculpó en su nombre, suavizando la seriedad de Jasmine con palabras amables. Terminadas las presentaciones, comenzamos a cargar las carretas con provisiones, asegurándonos de que nada esencial quedara atrás. No pude evitar fijarme en las criaturas de aspecto reptil que tirarían de nuestro carruaje, seres que parecían a la vez fuertes y exóticos. Mientras observaba el paisaje montañoso que se desplegaba ante nosotros, recuerdos de mi vida pasada parecían surgir entre las sombras, añorando las maravillas de otros tiempos y otras tierras.
Nuestro viaje comenzó con el fulgor del amanecer, un lienzo de tonos cálidos que anunciaba las aventuras por venir. Los cuernos gemelos, guardianes de nuestro camino, no tardaron en demostrar su valía al enfrentarse con maestría a manadas de lobos salvajes que cruzaron nuestro sendero. La danza de sus armas y hechizos era un espectáculo digno de epopeyas, como si cada golpe y conjuro formaran parte de una sinfonía escrita por el destino. En la primera noche, tras el ajetreo del día, nos reunimos alrededor de la fogata. Las llamas titilantes iluminaban los rostros de mis acompañantes, reflejando historias y secretos que el tiempo aún no me había revelado. Mi joven cuerpo, aunque ávido de conocimiento, cedió al agotamiento, algo que no pasó desapercibido por Helen, quien, con una sonrisa maternal, me preguntó si estaba bien. Incapaz de articular palabras, asentí simplemente con la cabeza, consciente de que el peso de este viaje sería una prueba tanto para mi espíritu como para este frágil recipiente mortal. Al percatarse de mi fatiga, Helen tomó asiento a mi lado. Su curiosidad sobre mi temprano despertar en el arte del maná, rumor que mi padre había difundido con orgullo, dio pie a una conversación amena. Pero la tranquilidad no duró mucho, pues Adam, quizá movido por los celos o simplemente por su irrefrenable energía, decidió que sería buena idea jugar conmigo. Aunque no lo culpo, después de todo, es difícil no sucumbir al encanto de un futuro rey en miniatura. Mi padre, siempre confiado en mi fortaleza, permitió que Adam me llevara a un claro cercano, advirtiéndole que no subestimara mi capacidad. A pesar de mis protestas internas, acepté el reto. Adam, armado con una vara metálica, me desafió a demostrar lo que había aprendido. Su aura era imponente, como un león que evalúa a su presa. Respiré hondo, canalizando mi maná, y me preparé para mostrarles que incluso en este cuerpo infantil habitaba el alma de un monarca. El combate comenzó con un intercambio de miradas, cada uno midiendo al otro. Adam fintó un golpe vertical, solo para adoptar una postura defensiva cuando me lancé hacia él con velocidad. Aunque logré posicionarme a su espalda, mi inexperto cuerpo tambaleó, casi traicionándome. Sin embargo, la chispa de sorpresa en sus ojos me animó a continuar. Con cada movimiento, nuestras armas narraban una historia de fuerza y estrategia. Imbuí mi espada con maná, trazando un arco que buscaba apertura en su defensa. Finalmente, vi mi oportunidad y embestí con mi cuerpo, impactando su costado. Pero su rápida respuesta, una patada certera, me obligó a reposicionarme. Cuando intentó una poderosa estocada, recordé la tercera ley de Newton y utilicé la fuerza de su golpe para propulsarme hacia atrás. Aunque el impacto contra el suelo no fue más que un recordatorio doloroso de las limitaciones de mi cuerpo. La preocupación en los ojos de mi madre era evidente, pero antes de que pudiera intervenir, Dud, el noble gigante, reprendió a Adam por dejarse llevar. Adam, en un intento de justificarse, comentó que mis habilidades eran demasiado avanzadas para un niño. Mi padre, con una sonrisa que ocultaba su orgullo, admitió que no había sido él quien me enseñó esas técnicas. Cuando mi madre, con un tono mezclado de enfado y desconcierto, me preguntó dónde había aprendido, le respondí que había observado a mi padre
y había leído algunos libros. Adam, intrigado, me pidió que le enseñara el movimiento que había utilizado. Con una calma regia, expliqué los pasos, pero al intentarlo, Adam terminó estrellándose contra un árbol, provocando risas entre los miembros del grupo. Esa noche, mientras el cansancio cedía al sueño, reflexioné sobre los extraños pero cálidos vínculos que había comenzado a formarse entre nosotros. Aunque apenas estábamos al inicio de nuestro viaje, sabía que estas experiencias quedarían grabadas en mi memoria, no solo como pruebas de mi determinación, sino como los cimientos de algo mucho mayor. Así, bajo el manto estrellado, me permití soñar con el día en que este cuerpo y mi alma sean dignos del trono que una vez poseí. Han transcurrido ya varios días desde que emprendimos nuestra travesía hacia la legendaria ciudad de Sirius. El manto del tiempo trajo consigo un hito significativo: mi natalicio. En una celebración humilde, pero cargada de significado, Yasmín me obsequió una daga de elegante manufactura, acompañada de valiosas lecciones en su manejo. Este gesto tan sobrio como sincero quedó grabado en mi corazón, como un recordatorio de las conexiones que formamos, incluso en los momentos más transitorios. Mientras los días se deslizaban como agua en arroyo, los entrenamientos con Adam, Helen y mi padre Rey continuaron con un progreso notable. Sin embargo, la verdadera sorpresa vino de Yasmín, cuya destreza para asimilar las técnicas que le enseñaba superó mis expectativas. Entre sus nuevos aprendizajes, destacaron las técnicas de distracción, que dominó con una precisión inquietante, como si la esencia misma de la astucia residiera en su ser. Tras un breve descanso junto a una cascada que caía como un velo de cristal sobre las rocas, retomamos nuestro camino. La incertidumbre de lo que nos depararía en este viaje colgaba en el aire, tan densa como la bruma de la mañana. El sendero de piedras que ahora cruzábamos estaba flanqueado por un apacible cuerpo de agua, cuyas ondas susurraban historias de tiempos pasados. Fue en este lugar que Adam evocó anécdotas de los días en que mi padre, mucho antes de mi llegada a este mundo, se sumergiera en toda clase de travesuras. A este relato, Helen no pudo evitar añadir una pincelada humorística, recordando que Rey no era el único que causaba estragos, pues Adam tenía su propio historial de expulsiones accidentales. La conversación fluía con ligereza, hasta que mi madre, en un gesto lleno de inquietud, confesó sentirse algo fatigada. Al asegurarme de que su salud no estaba en peligro, volqué mi atención a cultivar mi mente mediante la lectura, pero no había contado con la persistente sombra de Yasmín, cuya mirada suplicante rogaba por más enseñanzas. Mientras intentaba mantener mi concentración, el equilibrio del mundo se rompió de repente. La carroza se estremeció violentamente, arrancándonos del tenue abrazo de la calma. Con voz preocupada, mi madre preguntó si había algún peligro. Fue Helen, quien con un grito que perforó el aire, nos advirtió que éramos presa de bandidos. Su orden fue clara: debíamos prepararnos para luchar. No hubo titubeos entre nosotros. Ángela, con una serenidad feroz, comenzó a conjurar un escudo de viento que desvió una mortífera lluvia de flechas. Mi madre, en un acto instintivo y protector, cubrió mi cuerpo con el suyo, como si su abrazo pudiera contener toda la oscuridad del mundo. Desde mi posición, observé cómo el grupo de los cuernos gemelos se transformaba. La calidez que había compartido con ellos se desvaneció, siendo reemplazada por auras asesinas y decididas a protegernos a toda costa. Sin embargo, la amenaza era mayor de lo que esperábamos. Helen, a pesar de haber sido alcanzada por una flecha, permanecía erguida, mostrando una valentía que sobrecogía incluso a mi joven corazón. Estábamos rodeados. En las alturas,
varios arqueros emergían como sombras contra el cielo. En el suelo, otros tantos aguardaban ocultos entre la maleza, listos para atacar. Fue entonces cuando el líder de estos bandidos hizo su aparición. Un hombre de presencia imponente, cuyas palabras resumaban una vileza que helaba la sangre. Felicitó a sus subordinados por habernos capturados. Con una sonrisa cruel, ordenó que se aseguraran de mantener con vida a las mujeres y a mí, advirtiendo que no deberíamos sufrir daños que pudieran depreciar nuestro valor en el mercado negro. La frialdad de sus palabras cayó sobre nosotros como una sentencia. Parecía que durante mucho tiempo había estado viviendo en una burbuja de protección y privilegio, ajeno a las sombras que manchan el corazón de tantos hombres. Pero ahora, frente a la cruda realidad, supe que el mundo estaba lleno de su propia proporción de inmundicia. ¿Acaso había osado llamarme mercancía dañada? Sujetar la daga que Yasmín me regaló era un acto instintivo. Mi ira bullía como un torrente, dispuesto a cobrar la vida de esos miserables. Sin embargo, mi madre, con su abrazo suave y protector, logró calmar mi furia. Sus palabras, susurradas como una caricia al alma, me devolvieron al presente, apartándome de un abismo de emociones destructivas. A la distancia, los cuernos gemelos respondieron al ataque con la pericia de guerreros curtidos. Una lluvia de flechas se dirigía hacia nosotros cuando Helen y Ángela, trabajando en armonía, alzaron un muro de piedra que se alzó como un baluarte contra el peligro. Pero incluso esa barrera mostró grietas, dejando que un par de proyectiles la atravesaran. Ángela reaccionó con la rapidez de un rayo, desviando las flechas con su magia de viento, una demostración de maestría y determinación. El líder de los bandidos, arrogante y confiado, comenzó a descender la cordillera, acompañado de dos subordinados. Helen, con la precisión de un halcón cazador, disparó 2 flechas. Eliminando rápidamente a sus acompañantes, la rechazó con habilidad. Entonces mi padre, como un trueno desatado, dejó su posición y cargó contra los enemigos. Su espada reluciente con un filo implacable acabó con un bandido al aterrizar y otro más lo siguió poco después. Sin embargo, un enemigo se acercó a su espalda con intenciones asesinas hasta que Helen, como un ángel guardián, disparó una flecha certera que salvó a mi padre. Mientras tanto, Adam y Yasmín demostraban su ferocidad en batalla. Adam atravesó el cráneo de un enemigo con su lanza, mientras que Yasmín danzaba entre sus adversarios, decapitando a aquellos que osaban cruzarse en su camino. La destreza de Yasmín era impresionante, pero un enemigo con un látigo consiguió cortarla, dejando marcas en su rostro y brazos. Mi mente se inundó de una pregunta que no podía ignorar. ¿Realmente puedo hacer algo con este cuerpo tan frágil? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido ensordecedor. Mi padre había salido volando tras recibir un golpe devastador, cayendo al suelo con violencia. Mi corazón se llenó de rabia hacia el líder de los bandidos. Juré que lo haría pagar con su vida. Me volví hacia mi madre para pedirle que atendiera a mi padre, pero algo estaba mal. Ella, que siempre mostraba una serenidad inquebrantable, parecía dudar. Mi padre, con una sonrisa valiente, a pesar de sus heridas, le aseguró que no eran mortales y que solo necesitaban lo mínimo para mantenerse en combate. Rey me pidió que escuchara con atención mientras clavaba sus ojos en los míos. Admitió ser capaz de enfrentar e incluso derrotar al líder por su cuenta, pero no lo podría hacer si debía preocuparse por nuestra seguridad. Después de que tu madre me cure, toma su mano y regresa por el camino que recorrimos, me dijo. Protege a tu madre y al bebé que lleva dentro.
Ahora todo tenía sentido. Ese malestar que había aquejado a mi madre no era otra cosa que el anuncio de una nueva vida. Estaba embarazada. Rey planeaba decírmelo cuando llegáramos a Cyrus, pero las circunstancias habían cambiado. Sus planes, al igual que los míos, ahora se sometían al caos de la batalla. No temas, padre. Juro que la protegeré. A ella y al bebé. Rey, recuperado gracias a los esfuerzos de Alice, se puso de pie con una determinación que parecía inquebrantable. Mientras se preparaba para enfrentar nuevamente al líder de los bandidos, me ordenó alejar a Alice del combate. Con un nudo en la garganta, así lo hice, dejando atrás a la figura de mi padre, enfrentándose solo al peligro. No mueras, Rey. Adam nos guió hacia una salida segura, pero pronto detectó un ataque sorpresa desde nuestra retaguardia. Sin dudarlo, se lanzó para interceptarlo y darnos algo de tiempo. Seguimos adelante, pero mis sentidos estaban alerta. A lo lejos, un arquero nos apuntaba. Mi instinto me obligó a voltear, y sin siquiera pensarlo, solté el brazo de Alice para enfrentarme al peligro. Mi espada de entrenamiento, apenas más que un trozo de madera, logró desviar las flechas lo suficiente para que cayera al suelo a mi lado. Sentí la ira recorrerme mientras veía las astillas de mi arma. El arquero, incrédulo de la situación, se preparaba para disparar de nuevo, pero antes de que lo lograra, una flecha atravesó su cráneo. Era Ellen. Desde la distancia me gritó que no me detuviera, y así lo hice. Obedecí, aunque algo no encajaba en la situación. Conté a los magos enemigos. Solo había 3 de ellos. El cuarto, ¿dónde estaba? El grito del líder bandido, llamando a alguien llamado Damien, hizo que el aire a mi alrededor se congelara. No sabía de quién hablaba, hasta que una esfera de agua comenzó a formarse a nuestro costado, lanzada por un mago en una colina cercana. Reconocí el hechizo, un torbellino dirigido hacia nosotros. Podía esquivarlo fácilmente usando maná, pero mi madre no sería lo suficientemente rápida. Maldición. Madre, perdóname por lo que estoy por hacer. Sin tiempo para pensar, la lancé lejos del alcance del ataque enemigo. Sentí un dolor indescriptible al ver su expresión de sorpresa. Pero mi decisión debía ser rápida. Debía eliminar al enemigo. Con mi último esfuerzo, lancé mi cuchillo, atado con un hilo de maná, directamente hacia él. El impacto del torbellino me golpeó de lleno, arrancándome el aliento. Pero mi cuchillo alcanzó a su objetivo, clavándose así en la pierna del mago. El siguiente instante fue un caos. El hechizo me lanzó hacia el vacío del precipicio, mientras me aferraba al delgado hilo del maná. Sentía que el peso del mundo colgaba de esa conexión tan frágil. Mi madre corrió hacia mí, gritando desesperada. El mago también se encontraba al borde, luchando por no caer. Pero el terreno no aguantó y el suelo cedió bajo nuestros pies. Dude intentó salvarme con un hechizo, alzando un brazo de tierra que se extendía hacia mí, pero estaba demasiado lejos. Las manos de mi madre se aferraban al vacío, inútiles para alcanzarme. Desde mi posición, entendí la cruel verdad. No había nada que pudieran hacer para salvarme. No ahora. Mientras caía, las lágrimas comenzaron a recorrer mi rostro. Todo lo que deseaba, todo lo que había soñado, se desvanecía junto con el viento que me rodeaba. Maldición. Siempre quise ser un hermano mayor. Y ahí lo tienen. Espero que este resumen haya logrado capturar la esencia y la magia de esta fascinante historia. Recuerden que el poder de cada like, suscripción y compartida no solo nos ayuda a crecer como comunidad, sino también a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Así que si desean seguir explorando los rincones más asombrosos del universo de este y muchos otros manguas,
No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Además, su apoyo al dar like y compartir este contenido nos motiva a seguir adelante. Yo soy Artu y los veo en un próximo video.